La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Tratado primero. Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso y confesó, y no negó y padeció persecución por justicia. Espero en Dios, que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de semillero de un caballero que allá fue, y con su señor, como leal criado, feneció su vida. Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad, y alquiló una casilla y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena. De manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno, de aquellos que las bestias curaban, vinieron en conocimiento. Algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces de día llegaba a la puerta en achaque de compartir huevos, y entrábase en casa. Yo, al principio de su entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía, mas, de que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne, y en el invierno leños a que nos calentábamos. De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, al cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que, estando el negro de mi padrastro trabajando con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él con miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía, «Madre Coco», respondió él riendo, «y de puta». Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermano y dije entre mí, ¿cuánto debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Quiso nuestra fortuna que la conversación de Zaide, que así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo, y hecha pesquisa hallóse que la mitad, por medio de la cebada que para las bestias le daban, hurtaba, y salvados, leña, almohazas, mandiles, y las mantas y sábanas de los caballos hacía perdidas, y cuando otra cosa no tenía, las bestias desherraba. Y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto. Y probósele, cuando digo y aún más, porque a mí con amenazas me preguntaban, y como niño respondía, y descubría cuanto sabía con miedo, hasta ciertas herraduras que por mandado de mi madre a un herrero vendí. Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pusieron pena por justicia sobre el acostumbrado centenario, que en casa del sobredicho comendador no entrase ni al lastimado Zaide en la suya acogiese. Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia, y por evitar peligro y quitarse las malas lenguas, se fue a servir a los que al presentarse vivían en el mesón de la Solana. Y allí, padeciendo mil infortunidades, se acabó de criar mi hermanico, hasta que supo andar, y a mí hasta ser un buen mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y candelas, y por lo demás que me mandaban. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adiestrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole, como era hijo de un buen hombre, el cual, por enlazar la fe, había muerto en la de los Galves, y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba que me tratase bien y mirara por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría, y que me recibía por mozo,
no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y a adiestrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de ahí, y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando me dio su bendición y dijo: Hijo, ya sé que no te volveré a ver más. Procura de ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca, y llegando a la puente está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro. Y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y ahí puesto me dijo: Lázaro, llega el oído a este toro, y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome: Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí: verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar como me sepa valer. Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me mostró jerigonza, y como me viese en buen ingenio, holgable mucho, y decía: yo oro ni plata no te lo puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré. Y fue así que después de Dios, éste me dio la vida, y siendo ciego me alumbró y adiestró en la carrera de vivir. Huelgo de contar a vuestra merced estas niñerías, para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos, cuánto vicio. Pues tornado al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que, desde que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila, 100 y tantas oraciones sabía de coro, un tono bajo, reposado y muy sonable, que hacía resonar la iglesia donde rezaba, un rostro humilde y devoto que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni viajes con la boca, ni ojos como otros suelen hacer. Allende de esto, tenía otras 1000 formas y maneras para sacar dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas si traían hijo o hija, pues en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad que él para Mola, desmayos, males de madre. Finalmente, nadie le decía padecer alguna pasión, que luego no le decía: haced esto, haréis esto otro, coged tal hierba, tomad tal raíz. Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres que cuanto les decía le creían. De ésta sacaba él grandes provechos con las artes que digo, y ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Mas también quiero que sepa vuestra merced que, con todo lo que adquiría y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mí de hambre, y así no me medía de lo necesario. Digo verdad, si con mi sutileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre. Mas, como todo su saber y aviso le contraminaba de tal suerte, que siempre o las más veces me cabía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi salvo. Él traía el pan y todas las otras cosas en un farde de lienzo, que por la boca se cerraba con una argolla de hierro y su candado y su llave, y al menor todas las cosas y sacarlas eran con tan gran vigilancia y tanto por contadero, que no bastara hombre en todo el mundo hacerle menos una migaja. Mas yo tomaba aquella lacería que él me daba, la cual en menos de 2 bocados era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba pensando que yo estaba entendiendo en otras cosas, por un poco de costura que muchas veces de un lado del fardel descosía y tornaba a coser, sangraba el avariento fardel, sacando no por taza pan, mas buenos pedazos torrenzos y longaniza. Y así buscaba conveniente tiempo para rehacer, no la chaza, sino la endiablada falda que el mal ciego me faltaba. Todo lo que podía cizar y hurtar traía en medias blancas,
y cuando le mandaban rezar y le daban blancas, como él carecía de vista, no había el que se la daba amargado con ella, cuando yo la tenía lanzada en la boca y la media aparejada, que por presto que él le echaba la mano, ya iba de mi cambio aniquilada en la mitad del justo precio. Quejábaseme el mal ciego, porque al tiento luego conocía y sentía que no era blanca entera, y decía, ¿qué diablo es esto que, después que conmigo estás, no me dan sino medias blancas, y de antes una blanca y un maravedí? Hartas veces me pagaban. En ti debe estar esta desdicha. También él abreviaba el rezar, y la mitad de la oración no acababa porque me tenía mandado que, en yéndose él que la mandaba rezar, le tirase por cabo del capuz. Yo así lo hacía. Luego él tornaba a dar voces diciendo, ¿mandan rezar tal y tal oración? Como suelen decir. Usaba poner cabe sí un jarrillo de vino cuando comíamos, y yo muy de presto le hacía y le daba un par de besos callados y tornábale a su lugar. Mas duróme poco, que en los tragos conocía la falta, y por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaban el jarro. Antes lo tenían por el asa asido, mas no había piedra imán que así trajese así, como yo, con una paja larga de centeno, que para aquel menester tenía hecha, la cual, metiéndola en la boca de jarro, chupando el vino, lo dejaba a buenas noches. Mas, como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió, y de ahí en adelante, mudo propósito, y asentaba su jarro entre las piernas, y tapábale con la mano, y así bebía seguro. Yo, como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, acordé en el suelo el jarro hacerle una fuentecilla y agujero sutil, y delicadamente con una muy delgada tortilla de cera taparlo, y al tiempo de comer, fingiendo haber frío, entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme. En la pobrecilla lumbre que teníamos y al calor de ella, luego derretida en la cera, podía ser muy poca. Comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía que maldita gota se perdía. Cuando el pobreto iba a beber no hallaba nada. Espantábase, maldecíase, daba al diablo el jarro y el vino no sabiendo qué podía hacer. No diréis, tío, que os lo bebo yo, decía, pues no le quitáis de la mano. Tantas vueltas y tientos dio al jarro que halló la fuente y cayó en la burla, mas así lo disimuló como si no lo hubiera sentido. Y luego otro día, teniendo yo resumando mi jarro como solía, no pensando el daño que me estaba aparejado, ni qué mal ciego me sentía, sentéme como solía, estando recibiendo aquellos dulces tragos mi cara, puesta hacia el cielo, un poco cerrados los ojos, por mejor gastar el sabroso licor. Sintió que el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar de mi venganza, y con toda su fuerza, alzando las dos manos, aquel dulce y amargo jarro lo dejó caer sobre mi boca ayudándose, como digo, con todo su poder, de manera que el pobre Lázaro, que de nada de esto se guardaba, antes, como otras veces, estaba descuidado y gozoso. Verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído encima. Fue tal el golpecillo que me desatinó y sacó del sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. Desde aquella hora quise mal al ciego, y aunque me querría y regalaba y me curaba, bien vi que se había holgado de cruel castigo. Lavóme con vino las roturas que con los pedazos del jarro me había hecho, y sonriéndose decía, ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y te da salud. Y otros donaires que a mi gusto no lo eran, ya que estuve medio bueno de mi negra trepa y cardenales, considerando que a pocos golpes tales el cruel ciego ahorraría de mí. Quise yo ahorrar de él, mas no lo hice tan presto por hacerlo más a mí salvo y provecho. Y aunque no quisiera asentar mi corazón y perdonarle el jarrazo, no daba lugar el mal tratamiento que el mal ciego de allí en adelante me hacía, que sin causa ni razón me hería, dándome coscorrones y repelándome. Y si alguno le decía por qué me trataba tan mal, luego contaba el cuento del jarro diciendo, ¿pensaréis que este mimoso es algún inocente? Pues oíd, si el demonio ensayara otra tal hazaña, santiguándose los que lo oían decían, mirad, ¿quién pensara de un muchacho tan pequeño tal ruindad?
y reían mucho del artificio y decíanle, castigadlo, castigadlo, que Dios lo habréis. Y él con aquello nunca otra cosa hacía. Y en esto yo siempre le llevaba por los peores caminos, y adrede por hacerle el mal daño. Si había piedras por ellas, si lodo por lo más alto que, aunque yo no iba por lo más enjuto, holgábame a mí de quebrar un ojo por quebrar dos, al que ninguno tenía. Con esto, siempre con el cabo alto del tiento, me atentaba el cocodrilo, el cual siempre traía lleno de tolondrones y pelado de sus manos. Y aunque yo juraba no lo hacer con malicia, sino por no hallar mejor camino, no me aprovechaba ni me creía más. Tal era el sentido y el grandísimo entendimiento del traidor. Y, porque vea vuestra merced a cuánto se extendía el ingenio de este astuto ciego, contaré un caso de muchos que con él me acaecieron, en el cual me parece dio bien a entender su gran astucia. Cuando salimos de Salamanca, su motivo fue venir a tierra de Toledo, porque decía ser la gente más rica, aunque no muy limosnera. Arrimábase a este refrán, más del duro que el desnudo, y vinimos a este camino por los mejores lugares, donde hallaba buena acogida y ganancia. Deteníamonos donde no. Al tercer día hacíamos San Juan. Acaeció que, llegando a un lugar que llaman Almorox, al tiempo que cogían las uvas, un vendimiador le dio un racimo de ellas en limosna. Y como suelen ir los cestos maltratados, y también porque la uva en aquel tiempo está muy madura, desgranábanse el racimo en la mano, para echarlo en el fardel, tornábanse mosto, y lo que a él se llegaba. Acordó de hacer un banquete así, por no lo poder llevar, como por contentarme que aquel día me habría dado muchos rodillazos y golpes. Sentámonos en un valladar y dijo, ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas, y que hayas en él parte como yo. Partirlo hemos de esta manera, tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá engaño. Hecho así, el concierto comenzamos, mas luego al segundo lance, el traidor mudó propósito y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo debía hacer lo mismo. Como vi que él quebraba la postura, no me contenté ir a la par con él, mas aún pasaba adelante, 2 a 2 y 3 a 3, y como podía las comía. Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano, y meneando la cabeza dijo, Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que tú has comido las uvas 3 a 3. No comí, dije yo. Mas, ¿por qué sospecháis eso? Respondió el sagacísimo ciego. ¿Sabes en qué veo que las comiste 3 a 3? En que comía yo 2 a 2 y callabas, a lo cual yo no respondí. Yendo que íbamos así por debajo de unos soportales, en escalona a donde la sazón estábamos en casa de un zapatero, había muchas sogas y otras cosas que de esparto se hacen, y parte de ellas dieron a mi amo en la cabeza, el cual, alzando la mano, tocó en ellas, y viendo lo que era, díjome, anda, presto muchacho, salgamos de entre tan mal manjar que ahora sin comer. Yo, que bien descuidado iba de aquello, miré lo que era, y como no vi sino sogas y cinchas, que no era cosa de comer, díjele, tío, ¿por qué decís eso? Respondióme, calla, sobrino, según las mañas que llevas, lo sabrás, y verás cómo digo la verdad. Y así pasamos adelante por el mismo portal, y llegamos a un mesón, a la puerta del cual habían muchos cuernos en la pared, donde ataban los recuerdos sus bestias, y como iban tentando si era ahí el mesón, a donde él rezaba cada día por la mesonera la oración de la emparedada, asió de un cuerpo y con un gran suspiro dijo, oh, mala cosa, peor que tienes la hechura, de cuántos eres deseado poner tu nombre sobre cabeza ajena, y de cuán pocos tenerte ni aun oír tu nombre por ninguna vía. Como le oí lo que decía, dije, tío, ¿qué es esto que decís? Calla, sobrino, que algún día te dará este que en la mano tengo alguna mala comida y cena. No le comeré yo, dije, y me lo dará. Yo te digo verdad, si no verlo has, si vives. Y así pasamos delante hasta la puerta del mesón, a donde plugiere a Dios nunca llegaremos según lo que me sucedía en él. Era todo lo más que rezaba por mesoneras y por bodegoneras y turroneras y ramesa, y así por semejantes mujercillas que por hombre casi nunca le vi decir oración.
reírme entre mí, y aunque muchacho, noté mucho la discreta consideración del ciego. Mas, por no ser prolijo, dejo de contar muchas cosas, así graciosas como de notar, que con mi primer amo, me acaecieron, y quiero decir el despidiente y con el acabar. Estábamos en Escalona Villa, del duque de ella, en un mesón, y dióme un pedazo de longaniza que le asase. Ya que la longaniza había pringado y comídose las pringadas, sacó un maravedí de la bolsa y mandó que fuese por el vino a la taberna. Púsome el demonio el aparejo delante de los ojos, el cual, como suelen decir, hace el ladrón. Y fue que había, cabe el fuego, un nabo pequeño, larguillo y ruinoso, y tal que, por no ser para la olla, debió ser echado ahí. Y como al presente nadie estuviese sino él y yo solos, como me vi con apetito goloso, habiéndome puesto dentro el sabroso olor de la longaniza, del cual solamente había que gozar, no mirando qué me podía suceder, pospuesto todo el temor por cumplir con el deseo, en tanto que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, saqué la longaniza y muy presto metí el sobredicho nabo en el asador, el cual mi amo, dándome el dinero para el vino, tomó y comenzó a dar vueltas al fuego queriendo asar, al que, de ser cocido por sus deméritos, había escapado. Yo fui por el vino con el cual no tardé en despachar la longaniza, y cuando vine hallé el pecador del ciego que tenía entre dos rebanadas apretando el nabo, lo cual aún no había conocido por no haber tentado con él la mano. Como tomase las rebanadas y mordiese en ellas, pensando también llevar parte de la longaniza, hallóse en frío con el frío nabo, alteróse y dijo: ¿Qué es esto, Lazarillo? Lacerado de mí, dije yo. Si queréis a mí echar algo, yo no vengo de traer el vino. Alguno estaba ahí y por burlar haría esto. No, no, dijo él, que yo no he dejado el asador en la mano. No es posible. Yo torné a jurar y perjurar que estaba libre de aquel tuerco, y cambio, más poco aprovechó pues a las astucias del maldito ciego, nada se le escondía. Levantóse y asióme por la cabeza, y llegóse a olerme, y como debió sentir el vuelvo a uso de buen podenco, por mejor satisfacerse de la verdad y con gran agonía que llevaba haciéndome con las manos, abríame la boca más de su derecho y desatendadamente. Metía la nariz, la cual él tenía luenga y afinada, y a aquella sazón, con el enojo, se había aumentado un palmo, con el pico de la cual me llegó la gulilla. Y con esto, y con el gran miedo que tenía, y con la brevedad del tiempo, la negra longaniza aún no había hecho asiento en el estómago, y lo más principal, con el destiento de la cumplidísima nariz, me dio casi ahogándome. Todas estas cosas se juntaron y fueron causa del hecho y golosina se manifieste, y lo suyo fuese vuelto a su dueño. De manera que, antes que el mal ciego sacase de mi boca su trompa, tal alteración sintió mi estómago, que le dio como el hurto de ella, de suerte que su nariz y la negra mal mascada longaniza a un tiempo salieron de mi boca. Oh gran Dios, ¿quién estuviera aquella hora sepultado, que muerto ya lo estaba? Pues tal el coraje del perverso ciego, que, si al ruido no acudieran, pienso que no me dejara con la vida. Sacáronme de entre sus manos, dejándolas llenas de aquellos pocos cabellos que tenía, arañada la cara y rasguñado el pescuezo y la garganta. Y esto bien lo merecía, pues por su maldad me venían tantas persecuciones. Contaba el mal ciego a todos cuantos allí se allegaban mis desastres y dábales cuenta una y otra vez, así de la del jarro como de la del racimo, y ahora de lo presente. Era la risa de todos tan grande que toda la gente que por la calle pasaba entraba a ver la fiesta, mas con tanta gracia y donaire recontaba el ciego mis hazañas que, aunque yo estaba tan maltratado y llorando, me parecía que hacía justicia en, no sé, la reír. Y en cuanto esto pasaba, a la memoria me vino una cobardía y flojedad que hice, porque me maldecía, y fue no dejarle sin narices, pues tan buen tiempo tuve para ello, que la mitad del camino estaba andando, que con solo apretar los dientes se me quedaban en casa, y con ser de aquel malvado por ventura le retuviera mi mejor estómago que retuvo la longaniza, y no pareciendo ellas pudiera negar la demanda. Pluguiera a Dios, pero que lo hubiera hecho, que eso fuera así que así. Hiciéramonos amigos de la mesonera, y los que allí estaban, y con el vino que para beber le había traído, laváronme la cara y la garganta,
sobre lo cual discaba el mal ciego donaires, diciendo: por verdad más vino me gasta este mozo en lavatorios, al cabo del año que yo bebo en dos. A lo menos, Lázaro, eres en más cargo al vino que a tu padre, porque él una vez te engendró, mas el vino 1000 te ha dado la vida. Y luego contaba cuántas veces me había descalabrado y arpado la cara, y con vino luego sanaba. Yo te digo, dijo, que si hombre en el mundo ha de ser bienaventurado con vino, ¿qué serás tú? Y reían mucho los que me lavaban con esto, aunque yo renegaba. Mas el pronóstico del ciego no salió mentiroso, y después acá de muchas veces me acuerdo que aquel hombre que sin duda debía tener espíritu de profecía, y me pesa de los sinsabores que le hice, aunque bien se lo pagué considerando lo que aquel día me dijo, salirme tan verdadero como adelante vuestra merced oirá. Visto esto y las malas burlas que el ciego burlaba de mí, determiné de todo en todo dejarle, y como lo traía pensado y lo tenía en voluntad, con este postrer juego que me hizo, afirmélo más. Y fue así que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna, y había llovido mucho la noche antes, y porque el día también llovía, y andaba rezando debajo de unos portales que en aquel pueblo había, donde no nos mojábamos, mas como la noche se venía y el llover no cesaba, díjome el ciego: Lázaro, esta agua es muy porfiada, y cuanto la noche más cierre, más recia. Acojámonos a la posada con tiempo. Para ir allá habíamos de pasar un arroyo, que con la mucha agua iba grande. Yo le dije: tío, el arroyo va muy ancho, mas si queréis, yo veo por donde atravesemos más allá, sin nos mojar, porque se estrecha allí mucho, y saltando pasaremos a pie enjuto. Pareciéndole buen consejo, dijo: discreto eres, por eso te quiero bien. Llévame a ese lugar donde el arroyo se ensangosta, que ahora es invierno y sabe mal el agua, y más llevar los pies mojados. Yo que vi el aparejo a mi deseo, saquéle debajo de los portales y llevélo derecho a un pillar o poste de piedra, que en la plaza estaba, sobre el cual y sobre otros cargaban salentizos de aquellas casas, y dígole: tío, este es paso más angosto que en el arroyo hay. Como llovía recio y el triste se mojaba, y con la prisa que llevábamos de salir del agua, que encima de nos caía, y lo más principal, porque Dios le cegó aquella hora el entendimiento, fue por darme de él venganza. Creyóse de mí y dijo: ponme bien derecho y salta tú el arroyo. Yo le puse bien derecho enfrente del pillar y doy un salto, y pongándome detrás del poste, como quien espera tope de toro, y díjele: sus, saltad todo lo que podáis, porque decís de este cabo del agua. Aún apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón, y de toda su fuerza arremete, tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto, y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza, y cayó luego para atrás, medio muerto y hendida la cabeza. ¿Cómo? ¿Y oliste la longaniza y no el poste? Oled, oled, le dije yo, y dejéle en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer, y tomé la puerta de la villa en los pies de un trote, y antes de que la noche viniese, di conmigo en Torrijos. No supe más lo que Dios de él hizo, ni curé.